Buenas noches, bienvenidos a Tiempo Después, soy Melanie Urbina. Muy buenas noches a todo el país, soy Juan Luis Orrego y bienvenidos a Tiempo Después. Lamentablemente e increíblemente vivimos en una época en la que todavía existe la discriminación y el racismo, pero ¿qué consecuencias trae esto a nuestra sociedad y qué debemos hacer para combatirlo? Ya en tiempos de la independencia, en Lima a Bolívar se le llamaba el Sambo Bolívar. En el programa de hoy, discriminación y racismo. En el programa de hoy tenemos a dos invitados muy especiales. Me toca presentar a Mónica Carrillo, ella es presidenta de Lundo. Bienvenida, Mónica. Gracias. Gracias a ti por venir. También nos acompaña esta noche Wilfredo Ardito. Él es doctor en Derecho y profesor de la Universidad Católica. Bienvenido. Muchas gracias. Wilfredo, Mónica, ¿cómo podemos definir lo que es el racismo y la discriminación y cuáles serían las diferencias? Bueno, cuando uno discrimina, se está rechazando a una persona en base a no algo que ha hecho, sino a su pertenencia a un determinado grupo. O sea, hay un estereotipo, un prejuicio negativo hacia alguien por su color, por su origen, por su apellido, por su sexo, por su edad. El racismo es una de las formas de discriminación, donde aparece la noción de raza. O sea, yo le atribuyo a esa persona la pertenencia a un determinado grupo y por los rasgos físicos considero que se puede determinar que existen características morales o intelectuales, más bien defectos, por los cuales yo rechazo a esa persona. Entonces, ¿qué otras maneras, digamos, de discriminación aparte del racismo podríamos encontrar? Es importante entender que el racismo es una ideología y hay ideologías que han estructurado nuestra sociedad. Tenemos el racismo, tenemos el sexismo, tenemos la discriminación por orientación sexual. Cuando estas se aplican hacia alguien, hacia otro, se convierte en un acto de discriminación. Esta discriminación puede ser discriminación racial, discriminación de género, discriminación por orientación sexual. Por eso que en la Declaración Mundial de Derechos Humanos e incluso el resultado de la Conferencia Mundial contra el Racismo se diferencia, se combate la ideología racista, pero muchas veces tú puedes tener una ideología racista y no expresarla, es decir, eso queda en tu fuero interno. Lo grave o la responsabilidad del Estado es que eso no se traduzca en un acto de discriminación racial, en un acto que exprese una diferencia hacia el otro, ¿no? Por eso que a veces en todas las declaraciones en la legislación vemos que se combate el racismo como ideología, pero después la discriminación racial como acción práctica. Y esa discriminación racial la puede decir o la puede hacer cualquier ciudadano cuando te insulta, la puede hacer el Estado también, a través de la exclusión social, a través de la eliminación de la información sobre el aporte de determinados pueblos, etcétera, etcétera. Ahora, resulta contradictorio decirlo, pero en el Perú la discriminación es muy rica, porque tenemos muchas formas de discriminar. O sea, por raza, por sexo, por orientación sexual, por idioma, por lengua, por religión, por el lugar donde vives, ¿no? Por el distrito donde vives. Y ¿no? todas estas formas muchas veces se van sumando. Claro. Y hay algunas personas que sufren lo que llamamos la discriminación acumulada. O sea, son rasgos andinos, viven en determinados lugares de la ciudad, hablan el castellano con cierto acento, tienen determinado apellido y entonces ya pasan a estar discriminados por una carga mucho mayor. Si solamente fuera un tema de racismo, ya sería bastante negativo, pero para estas personas se suma mucho más. Y como tú dices, es algo muy rico porque también si alguien se muda de un distrito a otro, puede que disminuya la discriminación frente a unos, pero cuando llegue a ese distrito, los que viven allí, es posible que empiecen a ningunearlo o a rechazarlo. O el ninguneo también es una forma de discriminación, o sea, yo te invisibilizo, digamos, ¿no? Y eso que menciona Wilfredo de discriminación acumulada, ya en algunas legislaciones, por ejemplo, como en Uruguay, en Estados Unidos, en Brasil, y teóricamente hablando, existe una definición que se llama
interseccionalidad de la discriminación, es decir, cómo en una persona pueden confluir una discriminación racial, una discriminación de género, una discriminación por orientación sexual. Sin embargo, en lo que yo no estoy de acuerdo es que cuando planteamos una legislación o un combate contra el racismo, esto se coloque dentro del saco de la discriminación, porque se anula, es decir, nosotros ya tenemos una gran lucha desde el movimiento feminista, por ejemplo, por las corrientes conservadoras, las corrientes, por ejemplo, que están contra la píldora del día siguiente, por poner un ejemplo. Dentro del movimiento de la no discriminación por orientación sexual tenemos muchas personas homofóbicas, lesbofóbicas, ¿no? Y dentro de las corrientes contra la discriminación racial ya sabemos que hay personas pues que dicen que el Perú es mestizo y que no se debe de evidenciar las diferencias. Entonces, cuando nosotros como ha pasado en el Perú, colocamos el racismo dentro del paquete de discriminación racial, entre todas estas luchas se anulan, ¿no? Porque, claro, ¿por qué? Porque queda sumergido. Queda sumergida en un saco, y es importante que, si bien nosotros somos parte del movimiento de la no discriminación, tenemos que tener una protección del no racismo dentro de la legislación contra la discriminación, es importante que exista una legislación específica que hable sobre el racismo, que lo defina como tal y que plantee sanciones bajo las características que el racismo se expresa, ¿no? Porque si no, la tendencia es, como ha sido en el Perú, que no necesariamente tenemos una legislación específica, porque por todas las luchas que tienen estas corrientes conservadoras contra los movimientos de la no discriminación. Si retrocedemos en el tiempo, porque este programa tiene un lado histórico, podríamos decir, ¿cuándo empieza el racismo aquí en el Perú? El racismo llega por la expansión europea. O sea, es posible que cuando los incas se expandían hayan sometido pueblos, pero no podemos decir que en ese sometimiento hubiera una carga racista tan visible como cuando los europeos llegan, y ellos asumen que los indígenas y los africanos son personas inferiores que deben ser dominadas. Ahí la llegada de los españoles, digamos, podríamos decir que se inicia el racismo. De la ideología de la dominación. La ideología de que determinados grupos han nacido para obedecer y determinados grupos han nacido para mandar, y se les identifica por sus rasgos físicos. Y esa ideología de la dominación todavía yo considero que es una ideología victoriosa, porque mucha gente sigue pensando de que es así, por eso hay una naturalización. Y lo que estaba señalando Mónica es el peligro de que yo niego que exista racismo, y digo, no es un problema económico, no es un problema de discriminación por lugar de origen, no es un problema de apellido. Y por eso no veo de que también hay un problema de racismo, y que ese problema es lo que a veces está más visible, porque yo cuando veo a alguien por la calle no sé su apellido, pero sí veo sus rasgos, y de acuerdo a sus rasgos es que yo reacciono. Entonces, el peligro es que la discriminación racial vaya a ser invisibilizada y de alguna forma ocultada por las otras formas de discriminación. Es lo que en las ciencias sociales pues se llama la herencia colonial, entre comillas, ¿no? O sea, uno de los rasgos, digamos, más negativos de la herencia colonial era justamente pues esa mentalidad de la dominación, de que unos han nacido para gobernar y otros para obedecer, ¿no? Pero Wilfredo, en el Perú tenemos una ideología racista que se fue formando en determinado momento, por ejemplo, entre finales del 19 y comienzos del 20. Bueno, efectivamente, en esa época también llegan al Perú muchos inmigrantes europeos. Claro. Y la llegada de los inmigrantes europeos, que muchas veces no está tan caracterizada cuando se estudia la historia, cambia mucho el desarrollo de la ciudad. O sea, se habla de una ligurización de Lima por la cantidad de italianos que llegan. Sí. Llegan muchos alemanes, franceses, y aparecen fenómenos luego un poco particulares, como colegios para determinados sectores, que tenían una ascendencia diferente. En ese contexto, además, hay una serie de autores que plantean lo que se llama como el racismo científico. O sea, asumir que sí, había mucha diversidad en el Perú, pero había razas superiores e inferiores. Clemente Palma, Javier Prado, Alejandro Deustua tienen afirmaciones que en nuestra época nos parecerían muy chocantes, y sin embargo yo creo que entonces expresaban lo que muchos peruanos pensaban. Muchos peruanos de las ciudades y lamentablemente también muchos peruanos indígenas que quizás por tantos años habían sido convencidos de su propia inferioridad. Ahora, pero Wilfredo, una cuestión muy puntual para que los televidentes entiendan. Clemente Palma es el hijo de Ricardo Palma, periodista, tenía una pluma
extraordinaria, porque leer a Clemente Palma es divertido, por así decirlo, ¿no? Pero él sustentó una tesis en San Marcos que fue premiada. En esa tesis demostró la superioridad de las razas. Cuéntanos. Efectivamente, o sea, en la tesis que él sustenta en la universidad, él señala que los indígenas, los negros, los orientales, son todos inferiores, inclusive los españoles y por supuesto los mestizos. Y luego va mostrando cómo es la raza nórdica la que desarrolla un país y por lo tanto promueve políticas públicas para que se fomente la inmigración alemana. ¿Fue más o menos? ¿En qué año fue? Hacia 1910. Sí, en la década de 1910. Sí. O sea, una tesis que demostraba, entre comillas, científicamente la superioridad de una raza. Y que fue premiada, como tú dices. Y que fue, fue sobresaliente, ¿no? El jurado. Claro, porque si hubiera sido un opúsculo que Clemente Palma escribió, que leyeron sus amigos, ya podría chocarnos, pero en ese contexto fue premiada, porque había aprobado lo que quizás muchas personas que gobernaban el Perú de esa época lo pensaban, lo sentían, pero no lo escribían. Por supuesto. Ahora, yo pienso también que en el siglo XIX, comienzo del siglo XX, muchos gobiernos latinoamericanos, el fomento de la inmigración europea tenía ese sentido. O sea, el gobierno chileno, el gobierno brasileño, el gobierno mexicano, esa idea de traer alemanes, traer europeos, ¿no? Para mejorar la raza, pues, ¿no? Así es. ¿No? Bueno, y esas tesis supuestamente servían, como decías tú, para orientar las políticas públicas. Entonces, ¿a quién le damos mejor salud? ¿A quiénes les damos mejor educación? ¿A quienes solamente se les da educación, formación básica? Y, por supuesto, quienes van a estar excluidos del voto, ¿no? O sea, allí ellos trataban de demostrar técnicas científicamente cómo debía organizar a la población. Bueno, tenemos que irnos a un primer corte, pero ya regresamos.